El Instituto Educativo Cuauhtémoc del Colegio Preuniversitario de Chihuahua les da la más cordial bienvenida a Jóvenes Conquistando su Futuro, proyecto beneficiado de la convocatoria 2020 de apoyo a las organizaciones civiles del DIF estatal Chihuahua. El día de hoy veremos técnicas para la solución de conflictos como taller número 2. Hola, muy buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien. Yo por lo pronto estoy muy contenta de tener la oportunidad de grabar nuevamente para ustedes. Si recuerdan, en el video anterior vimos que para poder solucionar un conflicto era importante desmembrarlo, separarlo en partes para poder revisar bien todo lo que conlleva y entonces poder ayudar a alguien a solucionarlo o bien solucionar mi propio conflicto. Entonces, el día de hoy yo les quiero mostrar o enseñar algunas herramientas o técnicas que les pueden ayudar mucho para que ustedes puedan comprender a la otra persona. Recuerden también que el video anterior veíamos que en un conflicto algo muy importante que no debemos olvidar es que los involucrados son personas y que las personas sienten, piensan y actúan de manera diferente, ¿sí? Por lo tanto, nuestro conflicto va a ser diferente para cada uno de los involucrados. He ahí la importancia de saber o de entender qué está sintiendo la otra persona, cómo está viviendo ese conflicto. Entonces, con estas herramientas que vamos a ver hoy, pues nos va a servir para eso, ¿sí? Para entender a la persona y poderla ayudar o podernos ayudar a nosotros mismos. Estos 5 herramientas que yo les quiero platicar son la empatía, el parafraseo, las preguntas, mensajes tú, mensajes yo y escucha activa. ¿Sí? Vamos a ver una por una para que a ustedes les quede claro. Voy a tratar de explicarla lo más sencillo posible para que no tengan ustedes algún inconveniente. Cuando nosotros nos comunicamos, chicos, hay 3 tipos de escucha básicas. Uno es la escucha pasiva, otra es la escucha selectiva y la tercera es la escucha activa. La escucha pasiva es una escucha que no nos sirve para nada. ¿Por qué no nos sirve para nada? Porque es la persona que está recibiendo el mensaje en realidad no le está poniendo la atención debida. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes me puede estar platicando una situación que para ustedes es muy importante y yo en vez de estarles poniendo atención, a lo mejor los estoy viendo, pero voy a estar pensando, apagué la estufa, dejé conectada la plancha, ¿sí? Entonces yo estoy en mi cerebro o interiormente pensando en otras cosas y los estoy ignorando, ¿sí? Esa es la escucha pasiva, es muy común. Luego sigue la escucha selectiva. La escucha selectiva es la escucha que más utilizamos los seres humanos. No es la más correcta, pero es la que más utilizamos. ¿En qué consiste la escucha selectiva? Que del mensaje que a mí me está llegando, yo voy agarrando partes que a mí me convienen, ¿no? O partes que yo solo quiero escuchar, ¿sí? Y todo el mensaje no lo sigo como tal, simplemente pequeñas partecitas. Esa es la escucha selectiva. Por ejemplo, si algún familiar o algún amigo a mí me está platicando, ¿no? A lo mejor mi amiga me está contando que terminó con su novio. Bueno, esa situación para ella es complicada y a lo mejor la está haciendo sufrir. Y yo en vez, ¿no?, de estarle poniendo esa tensión de vida y estar tratando de entender cómo ella se siente, no, yo en mi mente tal vez esté diciendo, ya sabía que eso iba a hacer, si yo ya le había dicho, si todos sabíamos que eso iba a suceder. ¿Qué está pasando? Yo estoy tomando partes del mensaje que ella me está dando, no le estoy poniendo toda la atención, simplemente estoy tomando partes y le estoy juzgando. Sí, estoy tomando partes que a mí me convienen, nada más. Esa es la selectiva y esa es la que más utilizamos. La otra escucha y la que es muy importante y es de la que quiero hablarles hoy es sobre la escucha activa. La escucha activa, muchachos, implica no solo escuchar o no solo oír, ¿no? Implica también poner atención, implica sentirte identificado, implica respetar lo que te están diciendo, implica tratar de entender por lo que esa persona está pasando, ¿no? A lo mejor no es una cosa mala, a lo mejor están platicando algo que le hizo muy feliz o algo que hizo muy feliz a esa persona
Y bueno, de eso se trata, de que yo ponga todos mis sentidos a su disposición para entender qué es lo que esa persona me está diciendo, qué me quiere decir a mí, ¿sí? Sin tomar partes que quiero oír nada más o sin estar yo pensando en otras cosas, ¿sí? Acuérdense que la comunicación, chicos, es muy fácil que se rompa. Por ejemplo, si en el lugar en el que yo estoy hay mucho ruido, si yo tengo sueño en ese momento, si tengo hambre, si hay situaciones externas a mí que pueden generar que esa escucha o que esa conversación no se esté llevando de una buena manera. Bueno, cuando estamos aplicando la escucha activa, todo eso lo tenemos que dejar de lado, porque lo importante para nosotros en la escucha activa es la otra persona, lo que la otra persona me está diciendo, su mensaje, ¿sí? Esa escucha activa, ¿qué va a generar en la otra persona? Va a generar que confíe en mí, porque va a sentir que yo le estoy poniendo atención, ¿sí? Entonces genera confianza. Si esa persona llega a contarme que tiene algún conflicto y a pedirme su ayuda, bueno, pues lo que yo tengo que hacer es escucharla de una buena manera, con una escucha activa, que ella se sienta en confianza de contarme su situación, que yo pueda lograr hacer una conexión con esa persona, ¿sí? De eso se trata la escucha activa. Otra herramienta u otro tip es, por ejemplo, la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es involucrarme en el mundo de otra persona. Involucrarme tal que yo pueda comprender lo que está sintiendo. Muchas veces se define la empatía como ponerse en los zapatos del otro. Y si bien es cierto, es correcto, no implica pensar igual o tener la misma opinión. No, yo puedo tener otra opinión o puedo pensar otra cosa, pero siempre yo tengo que entender o imaginarme qué está viviendo esa persona, cómo se siente, cómo está viviendo ella esa situación. Sí, que puede ser diferente a la mía, pero que al final de cuentas yo tengo que respetarlo. Entonces, la empatía conlleva sentir, tratar de sentir qué está sintiendo la otra persona, tratar de entender qué está viviendo la otra persona y tratar de entender el mensaje en esa forma, ¿no? En qué estaría sintiendo yo si estuviera pasando su misma situación. La empatía es no juzgar, es no decir, esta persona lo que piensa, claro que no, está mal. No, simplemente es entender que ella piensa diferente y que esa situación para esa persona es complicada, ¿sí? Entonces se trata de identificarme con otra persona, con su problemática. Es la capacidad de comprender sus experiencias, ¿sí? De qué está viviendo esa persona, yo poderlo comprender. ¿Qué pasa entonces si yo no tengo una buena empatía o si yo no aplico la empatía con los demás? ¿Qué pasa entonces si yo no tengo una buena empatía o si yo no aplico la empatía con los demás? Lo que va a suceder es que automáticamente yo o voy a juzgar a esa persona porque no está haciendo lo mismo que yo haría, o voy a minimizar su problema, ¿no? A lo mejor, ay, qué exagerada, si ni es para tanto, o bien puedo maximizarlo, ¿no? Yo veo que esa situación es muy urgente o es muy complicada y tú estás muy tranquilo, ¿sí? Entonces, es lo que se trata de no hacer, no juzgar, no minimizar, no maximizar, que la persona se sienta a gusto y se sienta comprendida, pero que ese sentimiento sea real. Porque si nosotros en una conversación con una persona decimos que sí, ¿no? Con la cabeza o sí, estoy de acuerdo contigo, pero si no es verdad, si en realidad no la entendemos, si en realidad no nos importa, si en realidad no nos imaginamos lo que esa persona está viviendo o pasando, se va a notar, se los aseguro, y entonces eso nos hace que ellos pierdan la confianza en nosotros. Entonces la escucha activa para la mediación, para resolver conflictos de manera pacífica es vital, es muy importante sentir empatía. Otra herramienta importante es preguntar. El hacer preguntas a nosotros nos ayuda a conocer la situación, a informarnos más sobre el conflicto, a saber qué están viviendo las personas, a aclarar dudas. Sí, entonces es bien importante cuando nosotros vamos a ayudar a alguien a resolver conflictos, preguntar, siempre preguntar. Hay maneras de preguntar, ¿verdad? Hay preguntas que
pues a lo mejor no podremos hacer porque hacemos sentir incómodos a las otras personas, pero sí es importante preguntar. Yo les traigo el día de hoy algunos tipos de preguntas que a ustedes les pueden servir. Por ejemplo, existen las preguntas abiertas. ¿Qué son las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas son aquellas que cuando yo las hago me permiten que la persona me dé mucha información, ¿sí? Esas preguntas me sirven para sacar información. Dejo a la persona que hable, ¿sí? Que me cuente todo. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, doy pie a que la persona se abra y me cuente todo desde su punto de vista. ¿Sí? Entonces es una pregunta abierta. La persona me puede exponer cuanto ella quiera, ¿sí? Si le pregunto, ¿cómo piensas tú que inició el problema? También, eso va a generar que la persona se abra y empiece a platicarme. No, pues es que pasó así, mira, yo le dije, tal vez él malinterpretó, yo no quería decir eso, ¿sí? Entonces eso nos va a dar a nosotros información sobre el conflicto. Existen las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son preguntas que nosotros lanzamos para que las personas nos contesten sí o no. Hay personas que hablan mucho y entonces a lo mejor nosotros queremos un detalle en específico. Y entonces con una pregunta cerrada, que ellos nos digan sí o no, bueno, nos da la información justa que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si nosotros ya logramos que las personas platicaran y que lleguen a lo mejor a un acuerdo de solución de su problema y nosotros podemos decirle, ¿Estás de acuerdo con eso que comenta esta persona? ¿Estás de acuerdo con el horario para verse? Bueno, entonces ya logras que la persona te diga sí o que te diga no. ¿Sí? Ya de ahí ya tú puedes hacer más preguntas abiertas o de otro tipo. Las preguntas directas son muy importantes porque si bien buscan que te arrojen información como las abiertas, buscas información muy detallada. Sí que sea abierta, sí que me dé mucha información, pero de algo muy específico. ¿Sí? No dejamos abierto el terreno para que la persona hable y nos cuente. No, simplemente que sea de algo que a nosotros nos interesa o algo que a nosotros nos importa. Por ejemplo, una pregunta directa podría ser, bueno, ¿y por qué es importante para ti eso, no? ¿Por qué es importante para ti que la situación se solucione así y no así? Bueno, ya la persona nos va a decir por qué para ella es importante algo. Si se fijan, nos va a dar la información, pero de solo una cosa que nosotros queremos saber. Y ahí lo importante de esas preguntas. Otro tipo de pregunta son las preguntas aclaratorias. Estas preguntas, la importancia que tienen, como bien lo dice su nombre, es que nos van a ayudar a aclarar información. Si a mí me están dando información y a mí me quedó duda de algo, más vale que lo aclaremos. Entonces, a lo mejor preguntando, bueno, ahorita me comentabas que el venir hasta acá para ti es complicado porque andas en camión, pero ahorita estás diciendo entonces que sí puedes hacerlo. Das pie a que la persona te diga, sí, es que ahorita dije eso, pero en realidad sí puedo venir por esto otro. ¿Sí? Entonces son aclaratorias, nos ayudan a que la información que nosotros tenemos sea buena, sea eficaz y sea verdadera. Entonces preguntar siempre es muy, muy importante. Hay que tener mucho cuidado cuando preguntamos porque también existen preguntas que nos pueden cerrar a las personas y que las personas digan, ¿sabes qué? Yo ya no te voy a platicar nada, tú ni me vas a ayudar. Por ejemplo, si una persona está contándonos algo que la hizo sentir mal y nosotros le preguntamos, ¿pero de verdad tú le dijiste eso? ¿Qué estamos haciendo? Con nuestra expresión, con la pregunta, ya le estamos diciendo que ella está mal o que él está mal. Entonces eso va a hacer que haya una barrera entre nosotros. Cuando nosotros platicamos con alguna persona, nuestro cuerpo está hablando, nuestro cuerpo también va a expresarse. Entonces, si yo estoy hablando con una persona y ella me está platicando algo que le está afectando en ese momento o que le está poniendo feliz, ¿no? ¿Por qué no? Y yo empiezo a hacer muecas, empiezo a mirar a otro lado, empiezo a cuestionarle situaciones, juzgándola, diciéndole, pero eso está mal, ¿por qué lo hiciste? Bueno, todo eso va a hacer que la confianza que habíamos ganado de esa persona se pierda. Ahí es donde tenemos que tener cuidado,
porque acuérdense que el fin último que nosotros queremos es ayudarlos a que se comuniquen y resuelvan su conflicto, ¿sí? O bien, si yo soy la persona que tiene el conflicto, bueno, ya sé entonces que cuando yo quiero acercarme a la otra persona para tratar de resolver el conflicto, si me peleé con mi mamá, si me peleé con mi hermana, si me peleé con mi amiga y yo ya digo, ya, basta, hay que platicar y resolverlo, bueno, hay que saber eso, hay que saber que mi expresión facial, mi cuerpo, mi desinterés, todo eso me va a afectar, entonces tratar de evitar hacerlo, ¿sí? Otra herramienta muy buena y que les puede servir mucho es el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo es repetir la información, pero no nada más repetirla, sino que la información que a mí me llegue, yo la pueda regresar. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, para ver si entendí bien. Dos, para que la persona sienta que la estoy escuchando, que diga, ay, me está diciendo lo que le dije, sí me está poniendo atención, ¿verdad? O a veces también lo utilizamos cuando queremos que se escuchen diciendo lo que nos acaban de decir. A veces las personas, cuando estamos enojados, decimos cosas que no queremos decir. Yo puedo estar peleada con mi novio y puedo decir, ay no, ya no me interesa a él que le pasen cosas malas que tiene. Y en cambio, si a mí me regresan esa información y me dicen, Estela, entonces tú lo que dices es que ya no te importa a tu novio y te gustaría que le pasaran cosas malas. Entonces, una vez que yo vuelvo a escuchar lo que yo dije, a lo mejor con enojo, me va a hacer dudar y entonces yo pueda decir, no, sí es cierto, o sea, sí, no quiero que le pase nada malo, ¿no? Entiendo que nuestra situación es complicada, pero no quiero que le pase nada malo, ¿sí? Entonces nos ayuda a eso, a ubicar a las personas en lo que están diciendo, a hacerlas conscientes de lo que están diciendo, a que sientan que las estamos escuchando y aclarar la información que nos están brindando, ¿sí? Es también como ofrecer otra oportunidad a la persona de que vuelva a escuchar lo que dijo. A veces pasa, por ejemplo, las personas que nos dedicamos a hacer mediaciones profesionales, a nosotros es muy común que nos pase que cuando dos personas están en conflicto por cualquier situación, ¿sí? Por cualquier situación, porque eran pareja y ya no lo son, porque son papás y tienen problemas de algún hijo, por cualquier situación. Cuando esas personas están molestas o disgustadas, a veces se empiezan a decir cosas ofensivas. Y luego a través del proceso de mediación nosotros logramos que ellos vayan calmándose y de vez en cuando surge algo bueno que diga una persona de la otra. Esas palabras buenas que dijo la persona, nosotros las rescatamos y les llamamos regalos. Y entonces las volvemos a parafrasear. Lo bueno que dijo la persona de la otra lo volvemos a decir para que baje la tensión y las dos sepan, bueno, que también hay cosas buenas de cada uno. Para eso también nos sirve mucho el parafraseo. Bien importante, los mensajes tú, los mensajes yo. Esa es otra herramienta que les puede servir para resolver algún conflicto. ¿Qué es un mensaje tú y un mensaje yo? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a solicitarle algo a una persona, por lo regular lo hacemos desde nuestra emoción, desde lo que estamos sintiendo en ese momento. Si yo estoy enojada con alguien, yo le voy a decir a lo mejor de mala manera, es que tú siempre haces eso, siempre haces un desorden, eres muy desordenado, tú siempre haces que yo me enoje. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso, con esa frase que yo dije? Con el tú hiciste, tú eres, tú haces, yo es como si la estuviera atacando, es como si esa persona estuviera recibiendo de mí un ataque. Por lo tanto, esa persona se comienza a sentir a lo mejor no mal, ¿no? Pero se va a ofender de lo que yo le dije. Esos son los mensajes tú. Son hacia una persona y por lo regular nosotros decimos tú. Tú generaste esto, tú por tu culpa esto, por ti pasó esto. Es algo muy común porque así hablamos la mayoría de las personas. Cuando nosotros empezamos a ser conscientes de estos mensajes que nosotros damos,
y los cambiamos mandando el mismo mensaje pero reformulado de una manera más, a lo mejor más inteligente, ¿qué va a pasar? Que la otra persona lo va a tomar diferente. Por ejemplo, otro mensaje tú. Si yo digo, tú siempre me haces enojar, ¿sí? Tú siempre me haces enojar. Tú eres la persona que genera mi enojo, ¿sí? Entonces, ay, pues ¿a poco nada más se enoja cuando yo le hablo? Pues ¿cómo? Si yo a veces veo que se molesta con otras cosas, ¿sí? Y en cambio si yo cambio ese enunciado y digo, cuando me ignoran, yo me siento mal porque pienso que no me están poniendo atención y a mí me gustaría que me voltearas a ver cuando hablo. Si se fijan, cambias la forma de decir la situación y ya no es un ataque, y entonces ya no estoy hablando de lo que la persona hizo hacia mí, sino que estoy hablando de cómo me hace sentir cuando una persona cualquiera, no tú, no él, cuando una persona cualquiera me ignora y me hace sentir molesta, ¿sí? Eso es bien importante, es complicado aplicarlo porque es hacerte consciente y aplicarlo en tu día a día. Pero cuando uno empieza a entender eso, te empieza a generar que la comunicación con otras personas sea mejor. Aplicar estos mensajes tú y estos mensajes yo en la familia, por ejemplo, que es a quien más tenemos cerca o con nuestros amigos, y estarlos aplicando frecuentemente, hacen que se nos haga pues costumbre, ¿no? Por así decirlo, y ya no se nos haga tan complicado. Cuando nosotros los mediadores empezamos pues a llevar procesos de mediación, tenemos que practicar mucho estas técnicas de las que yo les he platicado, sobre todo esas de mensaje tú y mensaje yo. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a dominarlas, no las vamos a identificar en otras personas. Es importante conocerlas porque dos cosas. Uno, me van a ayudar a mí a comunicarme mejor con las personas que yo quiero, que yo estimo, y no las voy a lastimar ni ellas se van a molestar conmigo. Uno. Dos, cuando el conflicto no es mío, pero yo voy a ayudar a alguien a que lo resuelva, puedo identificar esos mensajes de ataque o esos mensajes tú y puedo cambiarlos a yo, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy ayudando a dos compañeras que se pelearon y una dice, es que yo estoy muy enojada con ella porque ella siempre llega tarde y por su culpa nos regaña. ¿Sí? Bueno, yo ya descubrí que es un mensaje tú, que es un mensaje que la otra persona lo va a recibir de mala manera a lo mejor, y entonces yo lo puedo cambiar y decirle, ok, entonces entiendo que a ti no te gusta que las personas lleguen tarde porque puede generar que se afecten a otras personas. Y entonces ya ella puede decir, ajá, sí, eso me pasa. Si se fijan, la otra persona ya no lo va a tomar como si se tratara solo de ella, sino que a esta otra persona le molesta o le genera molestia que las personas lleguen tarde, ¿sí? Entonces, identificar eso a nosotros nos ayuda muchísimo. Yo espero que en un momento dado se me dé la oportunidad de conocer a los muchachos en persona y poder practicar estas herramientas, porque es algo que yo sé que a ustedes les va a ayudar en sus relaciones cercanas y en sus relaciones que a lo mejor no son tan cercanas, pero que a veces podemos tener ahí algún roce. Entonces, a mí me gustaría mucho, pues, a lo mejor poder verlos y practicar un poco más de esto.